Bienvenido a este conversatorio número 10 del portal abierto de la empresa social. Para quienes se unen por primera vez, pues explicar un poco qué es PAES, que es un espacio abierto para la comunidad, como bien sabéis, y el objetivo es dar a conocer la investigación aplicada en torno a la empresa social. En el ámbito iberoamericano, tanto en español como también algunas publicaciones que vamos publicando en portugués, ¿vale? Destacar nuestro agradecimiento, como hacemos siempre, al Ministerio de Trabajo y Economía Social de España, al equipo de PAES y a toda persona colaboradora y, por supuesto, al comité de pilotaje, de los cuales tenemos a dos personas hoy aquí. A modo de recordatorio, quiero dirigirme también a toda persona presente hoy en este conversatorio. PA es, como sabéis, una plataforma abierta, por tanto pueden contribuir, por favor, al avance del conocimiento en estos temas, ya sea proponiendo un conversatorio, aportando noticias, recursos para su publicación en el portal. Les voy a dejar al final enlaces en los comentarios, ¿vale? Por si quieren directamente participar, pueden hacerlo. Y bueno, voy a pasar a presentar a nuestras moderadoras de hoy. Tenemos el honor de contar hoy desde España con Carmen Guzmán. Ella es profesora e investigadora perteneciente a la Universidad de Sevilla y la Cátedra de Economía Social. Ella colabora muchísimo con PAES y de hecho pertenece al comité de pilotaje de PAES, junto con María Granado, que está aquí también. Y hoy pues, nos viene a presentar a unos invitados que nos traen una temática muy interesante sobre transformación agroecológica. A mí me interesa muchísimo este tema particularmente, así que voy a estar muy atento. Gracias por la moderación de hoy y bueno, gracias por unirse, disfruten de la sesión y contribuyan con sus preguntas y comentarios al final de la sesión. ¿Vale? Pues nada, sin más, le paso la palabra a Carmen. Muy bien, pues muchas gracias, Emek, y muchas gracias a PAES por invitarme a formar parte del comité de pilotaje y por motivarme a promover este tipo de actividades no tan necesarias para darle visibilidad y promover esta otra forma de hacer economía, de hacer empresa, ¿no? Y bueno, hoy aceptaron mi invitación, lo cual es un placer, ¿no? Para mí y para toda la comunidad de PAES, ¿no? A Lidia Valiente y a Francisco Javier Santos. Son, son dos colegas y amigos con los que llevo mucho tiempo trabajando y bueno, voy a presentarlos brevemente para no robar mucho tiempo y pasarles a ellos la palabra, ¿no? El profesor Francisco Javier Santos es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla en el Departamento de Economía Aplicada 1. Hizo su tesis doctoral sobre emprendimiento, entrepreneurship en el año 98 y bueno, tiene como dos fases diferenciadas en su vida académica. La primera dedicada al emprendimiento y siempre con un enfoque social, ¿no? Enfocado al desarrollo económico endógeno, al emprendimiento femenino, al capital social, a las características psicosociales, etcétera. Cuenta con numerosas publicaciones en revistas prestigiosas, Regional Studies, Service Industry Journal. En fin, y bueno, él pone mucho énfasis siempre en el pertenecer al grupo de investigación PYME y desarrollo económico, ¿no? Y en una segunda fase, pues se ha dedicado ya dentro del emprendimiento al emprendimiento en economía social y empresas sociales, ¿no? Más ampliamente. También cuenta con numerosas publicaciones, participó en el proyecto ICSEM, que como todos conocemos fue como el primer proyecto así europeo, ¿no? Sobre empresa social. Y bueno, después se ha especializado, tiene publicaciones en muchos aspectos, ¿no? Relacionados con la empresa social, ¿no? También ha liderado el informe ESSEN del European Social Enterprise Monitor en colaboración con ESADE y Euclid Network. Y bueno, tiene muchísima experiencia, ¿no? También en gestión en todos los ámbitos académicos, ¿no? Y entonces, bueno, muchas gracias, Javier, para los amigos, por aceptar la invitación. Y por otro lado, tenemos a Lidia Valiente.
Ella es profesora ayudante doctora de la Universidad de Sevilla desde el año 2020. Anteriormente defendió su tesis doctoral en la Universidad de Cádiz. Su tesis doctoral ya estaba enfocada al cooperativismo y desde una perspectiva territorial, ¿no? Entonces, bueno, el tema de la vinculación de la economía social con el desarrollo, ¿no? Y la contribución a la transformación de la sociedad, pues estaba muy presente desde sus inicios, ¿no? Y desde entonces pues se ha seguido especializando desde que fichó con nosotros en el año 2020, pues amplió un poquito más el espectro de investigación y ya se adentró también en el tema de la empresa social. Fue también fundadora de REGIES, que es la red de jóvenes investigadores en economía social en España, que pertenece al CIRIEC, y actualmente además es secretaria de la Cátedra de Economía Social de la Universidad de Sevilla, ¿no? Cuenta también con muchas publicaciones en este sentido, en revistas también muy prestigiosas, de impacto internacional. Y bueno, es un honor también tenerla aquí. Y bueno, hoy nos vienen a hablar sobre el papel de las cooperativas en la transformación socioecológica. Y bueno, yo sin más les paso la palabra a ellos y si os parece, terminamos en 40-45 minutos para dejar una ronda de preguntas y de intervenciones o comentarios a los presentes, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Carmen, por tu excesiva presentación. Yo creo que tampoco hay que insistir en tantos detalles, ¿no? Porque, bueno, aquí llevamos trabajando mucho tiempo y claro, al final se hacen muchas cosas, pero muchas gracias por tu presentación, pero no era necesario llegar a tanto extremo. Bueno, yo con Lidia, pues vamos a tratar aquí un tema que es la relación que existe entre las cooperativas, la innovación social y la necesaria transformación socioecológica de nuestro sistema socioecológico, porque claro, vamos a tener que partir de ahí, ¿no? No sé si Lidia quiere añadir algo al principio. Ella y yo nos conocemos bien desde hace tiempo, trabajamos juntos habitualmente y bueno, nos hemos puesto de acuerdo en hacer una pequeña presentación para explicar los puntos esenciales de nuestra concepción de la relación entre esos tres importantes elementos. Eh, en principio, eh, yo me voy a dedicar a comentar la parte más teórica y ella va a plantear una serie de estudios de caso donde se puede ver esa relación entre las cooperativas, la innovación socioecológica y la necesaria transformación socioecológica. Todo esto que vamos a decir lo hemos publicado en al menos uno o dos artículos, en los cuales pues eh, aparece todo esto, ¿no? Si alguno estuviera interesado, alguno de los presentes estuviera interesado en cuáles son esos artículos, pues ya que nos lo diga y ya se lo suministraremos si es necesario, si lo considera necesario, ¿vale? Bueno, entonces lo que voy a hacer, voy a compartir la... Lidia, ¿tú quieres añadir algo? Nada, Javier, muchas gracias. Bueno, pues nada, entonces voy a compartir la presentación, a ver si soy capaz y no cometo errores con esto, porque yo soy bastante... El tema de las nuevas tecnologías, no, estamos obligados a usarlas, pero en el fondo yo no soy muy ducho en todo esto. Y esto del Zoom, la plataforma esta, pues no la controlo muy bien. No sé si ahora ¿se ve algo? ¿Se ve la presentación? Sí, perfectamente, Javier. Sí. Bueno, aquí tenéis, aquí tenéis el título de este conversatorio, ¿no? El papel de las cooperativas en la transformación socioecológica y aparezco yo, aparece Lidia y Carmen, la moderadora, ¿no? Eh, bueno, pues como decía, vamos a ver, no sé, voy a ponerlo en pantalla completa, ¿no? Creo que es mejor, ¿no? No sé si ver. Como quiera, Javier, porque así se ve bien. ¿Y así? Así se ve perfecto. Sí, ya Vale. está. Vale. Bueno, pues entonces aquí, lo que vamos a empezar es planteando que
nosotros, el ser humano, habita en un sistema que podemos considerar que es un sistema socioecológico, es decir, está la humanidad y está la naturaleza, y son dos elementos que están intrínsecamente interconectados. No podemos considerar el sistema solamente como algo donde por un lado está la naturaleza y por otro está el ser humano, ¿no? El sistema incluye ambos elementos y por tanto no podemos verlos disociadamente, ¿no? Este sistema socioecológico, nosotros planteamos que tiene tres importantes características, que es que los elementos de ese sistema están interrelacionados, existe una interrelación, sociedad, naturaleza, entre los distintos miembros de la sociedad también, entre los distintos elementos de la naturaleza, es un sistema donde la interrelación es importante, es un sistema que además se adapta, es adaptable, ¿no? Se va adaptando a los distintos cambios que se van produciendo en el entorno. Esos cambios son de muy diversos tipos, pero todos esos cambios, esa adaptabilidad o resiliencia del sistema lleva también a otra tercera característica, que es la transformabilidad. Los sistemas son transformables, pero la transformabilidad hay que verla como algo que puede ser para bien o para mal. Eso es muy importante. Se puede transformar su sistema para mejorar o puede transformar un sistema para empeorar, que esta es la cuestión, ¿no? Ya Karl Polanyi, en su importante obra La Gran Transformación del año 44, bueno, Karl Polanyi fue un importante sociólogo, esta fue una de sus aportaciones más importantes de la Gran Transformación, donde hacía un estudio de cómo había ido cambiando el sistema capitalista a lo largo del tiempo, y él venía a decir que uno de los problemas del sistema capitalista, especialmente desde sus etapas iniciales, no es algo que ha sucedido recientemente, ha sido un sistema en donde se ha tratado tanto los recursos naturales como al ser humano, se los ha tratado como mercancías, ¿no? Entonces, en vez de ver estos dos elementos como formando parte de un sistema donde están intrínsecamente unidos, pues resulta que con esta actitud de considerar por parte de todo el mundo, las empresas, los gobiernos, todo el mundo, tanto mano de obra como recursos naturales, el ser humano y la naturaleza como mercancía, se ha producido una disociación, una desvinculación. La palabra embeddedness, que se puede traducir por incrustación, es decir, que naturaleza y seres humanos están incrustados, están interrelacionados, pues según Polanyi, debido a todo esto se ha producido una desvinculación. Esto lo decía ya en el año 44, ¿no? Después de su análisis del recorrido del sistema capitalista a lo largo de las décadas del siglo XIX. Claro, si esto lo decía en el año 44, o sea, que se estaba produciendo una disociación, una desvinculación de estos dos elementos tan importantes, evidentemente, a fecha de hoy, al año 2026, podemos decir que entonces el sistema se ha ido transformando, pero hacia algo bastante peor con el paso del tiempo. Hasta tal extremo que podemos decir que existe una grave crisis de nuestro sistema socioecológico. ¿Y debido a qué? Debido a esa consideración de la naturaleza y de los seres humanos como mercancía, y a una explotación creciente tanto de esa naturaleza como de los seres humanos. Claro, eso se traduce, ese empeoramiento lo vemos en lo siguiente, lo vemos a nivel social. Aquí tenéis dos gráficas, una enorme desigualdad personal de la renta y la riqueza, que si es verdad que la pobreza, según las estadísticas de distintos organismos internacionales, ha ido disminuyendo en muchas zonas del mundo, especialmente por el impacto de de China y luego también de la India, pero más allá de esas leves mejorías en cuanto a disminución de la pobreza, lo que desde luego no ha disminuido y ha aumentado muchísimo ha sido la desigualdad, y va a más, ¿no? Entonces, a nivel social, yo destaco más incluso que la pobreza, la desigualdad como uno de los grandísimos problemas que está detrás de los graves problemas políticos que estamos empezando a tener las sociedades, no solamente las atrasadas que siempre lo han tenido, las sociedades emergentes, sino también hoy día en las desarrolladas. Ahí observáis que en el gráfico de arriba aparece la distribución de la renta. La renta es una variable anual, ¿no?, que se mide anualmente entre los tres grupos sociales más relevantes. El de la clase social alta, que son los del decil 90 a 100, ¿no?, son aquellos que tienen el mayor nivel de renta, el 10% más rico, ¿no?, que recibe mayor parte de la renta. Luego estaría el 40% siguiente, que sería la clase media, y por último la base de la pirámide, que sería
el 50% de la población, que son la gente de un nivel económico, de un nivel de renta más humilde. Lo mismo, a la derecha también aparecen esos tres grupos sociales, pero en cuanto al reparto de los patrimonios, del nivel de riqueza. Si observamos en el caso de la renta, resulta que el 10% de la gente de mayor nivel de renta pues tiene el 53% de toda la renta anual mundial. Un 10%, el 53%. El 40% siguiente, que serían las clases medias mundiales, pues un 38%. Y por último, el 50% de personas más humildes pues tienen solamente el 8%, capturan el 8% de la renta anual, esto a nivel mundial. Ese 50%, pues claro, son muchos miles de personas, son en torno, podríamos decir que en torno a 5.000 millones de personas. 5.000 millones de personas, 8%. Luego, pero esa desigualdad que se observa ahí, ¿no? Que unos pocos tienen gran parte de la renta anual mundial, si nos vamos al tema del patrimonio es tremendo, ¿no? Porque el 75% del patrimonio mundial, de las propiedades de todo tipo, ya sean edificios, empresas, todo tipo de activos, pues resulta que el 10% de la población pues tiene el 75% de ese patrimonio. Las clases medias, el 23%, que por cierto ese 23% suele ser habitualmente la vivienda que uno tiene en propiedad, pues las clases medias todavía tienen algunos, cada vez menos, lo estamos viendo aquí en España, viviendas en propiedad, pero es que el 50% que son las clases más humildes, solamente el 2%, ¿no? Si lo vemos a nivel regional, aquí tenemos un mapa donde se ve la desigualdad que hay a nivel mundial, ¿no? Ya no solamente entre los tres grupos, sino también entre distintas regiones. Si comparamos la riqueza entre la riqueza entre el grupo social más pudiente, ese 10%, con el grupo menos pudiente, el 50%, resulta que, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, que aparece en un color rojo oscuro, resulta que en Estados Unidos la clase social alta, es el 10%, pues tiene 727 veces más patrimonio que el 50% que la clase más humilde. 727 veces, eso es una barbaridad. Si se observa esas diferencias también tan tremendas en cuanto al patrimonio de esa clase social alta respecto a la más humilde, también lo observamos en muchos otros lugares de Latinoamérica. Latinoamérica es un continente muy desigual, probablemente es el más desigual de todo. Luego está el continente también africano, que es el segundo también con una elevada desigualdad. Ahí tenemos como la mayor parte del África subsahariana, pues son países con donde existen unas grandes diferencias de patrimonio entre los más ricos y los más pobres. Y en la zona europea, principalmente los países del este europeo y Rusia, ¿no? En la zona del sudeste asiático también se ven importantes desigualdades en cuanto a los patrimonios, ¿no? O sea que no es algo exclusivamente... es algo que las diferencias de renta o de patrimonio se producen a nivel global, pero si lo vemos a nivel regional también depende de la región. Pero en un país tan riquísimo como Estados Unidos, esas diferencias son abismales, ¿no? Y claro, eso lleva al descontento de la población cada vez está más descontenta porque ve que hay algunos que son muy, muy ricos y que hay mucha gente que queda excluida de esto. Si lo vemos de la perspectiva de la crisis que tiene el sistema socioecológico, en la perspectiva medioambiental, bueno, aquí tenéis los datos de déficit superávit ecológico en distintas zonas del mundo, ¿no? Sabemos que con esta explotación creciente de la naturaleza se está produciendo un grave problema medioambiental, ¿no? Aunque hay personas que lo niegan, pero esto está bien demostrado científicamente. Esto no es algo que hoy día los científicos que se dedican a esto pongan en cuestión en absoluto. Entonces, bueno, hay muchos estudios. Ahí está el panel de la ONU que se dedica a estudiar el cambio climático. Están los mayores expertos del mundo en todo esto. Lo dice claramente que además ese cambio climático, esos problemas medioambientales vienen de la actuación del hombre sobre la naturaleza, que son causados directamente por el hombre. Lo cierto es que hay ciertas zonas donde existe un déficit ecológico muy grande, es decir,
que no, son países que no tienen no tienen con lo que consumen en su territorio, tiran tanto de esos recursos naturales que necesitan mucho más, ¿no? Y entonces tiran de los recursos naturales de otros territorios. Como consecuencia de ello, tienen un déficit ecológico considerable por una excesiva utilización y una excesiva producción, un excesivo consumo. Para producir todo lo que producen necesitan las materias primas que vienen de otros sitios. Por tanto, ahí, si observáis en el mapa, es la zona del hemisferio norte, la zona templada del hemisferio norte, donde se observa el mayor déficit ecológico. Y la zona, sin embargo, en el hemisferio sur, pues existe superávit ecológico en muchas zonas, salvo en la zona de Sudáfrica, ¿no? Claro, es verdad que existe un mayor número de países industrializados, desarrollados en la zona templada del hemisferio norte. Ahí están los países de Norteamérica, salvo el caso de Canadá, pero que Canadá es un país un poco poblado, y luego los países de Europa, tanto Europa occidental como Europa central y del este, salvo el caso de Rusia, que Rusia también es un país muy poco poblado, pero luego también está el caso de China, como vemos, que es uno de los países más industrializados y más contaminantes, también la India, que se ha ido uniendo a todo esto, es decir, que toda esa franja, incluyendo también el norte de África, existe un importante déficit ecológico que no es compensado suficientemente con el superávit que hay en el sur. No es compensado porque ese déficit de estos países del norte es muy, muy, muy grande, ¿no? Por tanto, se está produciendo un deterioro medioambiental considerable, con importantes impactos que puede tener, ya está teniendo importantes consecuencias económicas y también sobre la salud de las personas. También está teniendo, y por supuesto en los ecosistemas, ¿no? Entonces, parece evidente que es necesario cambiar las relaciones de la sociedad con el sistema socioecológico, es necesario volver a unir, a desandar lo que se ha desandado en los últimos más de 100 años. Se ha producido progreso económico, entre comillas, hay muchos países donde la gente pues, ha conseguido un nivel económico considerable, pero al mismo tiempo a costa de una destrucción considerable de la naturaleza. El caso más reciente donde se ha producido todo de manera más rápida ha sido el caso de China. China ha conseguido un éxito económico sin precedentes al sacar a mucha gente de la pobreza, pero al mismo tiempo a costa de una desigualdad de la renta tremenda y a costa de cargarse el medio ambiente. Es el ejemplo más claro de lo que está pasando, aunque antes lo había hecho este camino, pero más pausadamente Europa y Norteamérica. Pero en el caso de China, que se ha incorporado a todo este proceso de destrucción del sistema, pues es un caso claro de que si otros países se van incorporando, y está el caso de la India ahí, que se está incorporando a este sistema, bueno, pues entonces podemos acabar teniendo una destrucción del sistema completo, ¿no? Entonces, es necesario cambiar las relaciones de la sociedad con los ecosistemas, del hombre con la naturaleza. Para ello es importante compartir poder, descentralizar las decisiones, es decir, ir a una alteración de las estructuras, del sistema de creencias, de valores. Es muy importante la gobernanza, en eso la descentralización es muy relevante y hay que plantearse que el crecimiento económico ilimitado no puede mantenerse como uno de los principios fundamentales del sistema económico capitalista, ¿no? Como ya decía en su día Polanyi. Los límites del crecimiento económico es algo de lo que se viene hablando desde el comienzo de los 70, no es algo nuevo, ya han pasado cerca de 60 años, desde el comienzo de los 70, al cual ya se empezaba a hablar del problema de que un crecimiento económico limitado podría llevar a un estancamiento y a un retroceso económico y social. Sin embargo, se ha seguido planteando la necesidad de que la única forma de mejorar el bienestar es vía la maximización del Producto Interior Bruto, es decir, la maximización de la producción, el crecimiento, la maximización del crecimiento económico, que es lo mismo, ¿no? Maximización del PIB, maximización del crecimiento económico. El tema de la maximización es algo muy
que está muy dentro de lo que es la teoría económica más ortodoxa, y esto es algo que no se ha movido con los pasos de los tiempos, a pesar de todas las pruebas que hay de que no vamos por el buen camino. Actualmente, en el tema medioambiental, la actitud de Estados Unidos está siendo bastante peligrosa porque se está retirando de muchos organismos internacionales, existe un negacionismo medioambiental cada vez más grande. Todo esto parece que no importa que esto de la maximización del Producto Interior Bruto esté llevando a los problemas de nuestro sistema socioecológico. Parece que no. Ahora, para lograr esa transformación hay dos elementos importantes que debemos tener en cuenta, que sería la innovación, iniciativa, innovación socioecológica. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien ha dicho algo? La foto. Voy. En iniciativas de innovación socioecológica y también el papel de las empresas cooperativas dentro de estas iniciativas de innovación socioecológica. Aquí tenéis en esta transparencia donde se comentan 2 o 3 detalles de que podemos considerar la innovación socioecológica. La innovación socioecológica es distinta de la innovación que consideraba Schumpeter, esto de la innovación tecnológica, los procesos de destrucción creativa, todo esto, bueno, está muy bien, pero aquí no hablamos de eso, hablamos de innovaciones para resolver específicos problemas sociales y medioambientales, para mejorar la calidad de vida de los individuos. Pues aquí esto es lo que se plantea. No se plantea esto para innovaciones para producir más. Para producir más da igual lo que sea, sino innovaciones, es decir, nuevas formas de hacer las cosas para resolver problemas sociales y medioambientales. Una característica importante de la innovación social, como se puede ver aquí en esta diapositiva, es que es más intensiva en capital intelectual, ya sea tanto humano como relacional, para encontrar el camino y los recursos para superar los problemas socioecológicos. Es decir, que esto no es tanto como el hecho de invertir dinero, sino intentar, a partir de ese capital humano y capital intelectual, hacer las cosas de manera distinta para resolver los problemas. El problema es el social y económico, no tanto el hecho de producir y ganar dinero, sino resolver el problema social. Aquí hay que llamar la atención ante una cuestión. El hecho de que se hable de resolver un problema social y medioambiental, si resulta que tienes que hacerlo a través de prestando unos servicios en el mercado o produciendo para el mercado, eso no quiere decir que las empresas pues tengan que, aquellas empresas que se dediquen a la innovación social para cambiar ciertas cosas, tengan que dar de lado la necesidad del beneficio. Ojo, el beneficio en cualquier organización es importante, puesto que si no existe un beneficio, aunque sea un beneficio aceptable, mínimo, una empresa no puede renovarse. Es necesario, por supuesto, por tanto, ese beneficio. Pero lo importante en la innovación social es resolver el problema social, teniendo en cuenta que tenemos unas limitaciones económicas, por supuesto, unas restricciones. Pero lo importante es resolver el problema social y medioambiental, y aquí es muy importante, por tanto, el capital intelectual, ¿no? Para resolver todo esto. La innovación social transformadora es aquella que va a renovar las estructuras de poder, es aquella que afecta al funcionamiento de las instituciones, cambiándolas, también es una innovación que lleva a generar una serie de producciones distintas, que no son producciones que necesariamente, son producciones que no van a ir en contra de esa relación entre el ser humano y la naturaleza. Hay distintos tipos de innovación socioecológica. Las 2 tipologías que establece aquí, una en función del criterio del objetivo, otra de las dimensiones. Bueno, pues en función del objetivo hay un tipo que es aquellas innovaciones socioecológicas que transforman estructura y sistema. Porque solamente nos podemos quedar con innovaciones socioecológicas que solamente resuelven algún problema social o ecológico, o algunas que mejoran las relaciones sociales o mejoran las relaciones entre la sociedad y la naturaleza. Pero hay un tercer tipo, que eso se puede decir de un estadio más avanzado, que tratan de transformar estructuras y sistemas. Desde la perspectiva de la dimensión, es decir, de dónde se produce la innovación, observamos que existen 4 tipos. Se puede innovar a nivel individual, a nivel de individuos o grupos de individuos, a nivel de organización, a nivel empresarial, por tanto, a nivel de sector económico, de movimiento, y luego a nivel macro, a nivel de sistema, ¿no? A nivel organizativo, a nivel empresarial, es ahí donde entran las cooperativas, ¿no? Las cooperativas llevando a cabo innovaciones socioecológicas que transformen las estructuras y sistemas.
Las cooperativas, el movimiento cooperativo, ya sabéis, las cooperativas forman parte de la economía social, son la entidad más importante de la economía social a nivel mundial. Las cooperativas se basan en una serie de valores que ya vienen recogidos por la Asociación Cooperativa Internacional, los seis valores más, los 6 valores que establece la Alianza Cooperativa Internacional son el de desarrollo personal, la autorresponsabilidad, la democracia, la igualdad, la equidad y la solidaridad. Partiendo de estos valores, que son valores necesarios para una transformación socioecológica que mejore o que haga superar esta crisis del sistema socioecológico, esos valores se aplican en el día a día de las cooperativas. El día a día de las cooperativas se basa en una serie de principios cooperativos también establecidos por la Asociación Cooperativa Internacional, que son estos 7 que aparecen ahí. Primero, la adhesión voluntaria y abierta a este tipo de organizaciones empresariales, porque las cooperativas son empresas. Pero son empresas donde esa adhesión voluntaria y abierta implica que no debe haber discriminación de ningún tipo, por razón de edad, de sexo, de religión, etcétera, de origen. La gobernanza democrática, que es algo muy importante en las cooperativas, puesto que aquí cada cooperativista es trabajador, pero al mismo tiempo es dueño de la empresa y aquí cada persona tiene un voto. Y las decisiones son democráticas, independientemente del capital que hayan aportado. Pero aquí todos los cooperativistas tienen un voto a la hora de decidir. Es una gobernanza democrática, no es como una sociedad anónima donde el empresario es el que decide. Aquí todo el mundo tiene participación en la toma de decisiones. Luego, los socios, por supuesto, que son al mismo tiempo trabajadores, participan económicamente en el sostenimiento de la actividad. Aún así, los beneficios están limitados porque gran parte de esos beneficios tienen que dedicarse a la propia actividad de la cooperativa, a mantener y reforzar el papel de la cooperativa. Por lo tanto, existe una distribución de beneficios que no es tan abierta como el caso de las sociedades anónimas. La autonomía e independencia, es decir, en principio las cooperativas tienen que buscar la autosuficiencia financiera, pues esto es muy importante, lo cual les hace ser independientes, ¿no? Si no hay autosuficiencia financiera, no se logra la independencia respecto de otras organizaciones empresariales o también respecto a los poderes públicos y a otra serie de instituciones formales que existen en cualquier sistema socioeconómico. También es muy importante como valor de las cooperativas la educación, la formación y la información. Esto es muy relevante para la actividad de cualquier cooperativa. Luego la cooperación entre cooperativas. Si existe gobernanza democrática, quiere decir que hay cooperación interna en las cooperativas a la hora de tomar decisiones, a la hora de emprender cualquier proyecto de inversión, pero también es conveniente esa cooperación hacia afuera. La cooperación entre cooperativas es otro de los principios del cooperativismo importante. Y por último, el interés por la comunidad. Hay que reconocer que las cooperativas tienen un fuerte arraigo en el territorio y, por tanto, pueden participar en el desarrollo de las comunidades locales. En ese proceso de descentralización que se requiere para la transformación socioecológica, es muy relevante el interés por la comunidad. Y claro, ya llegamos a este último punto de planteamiento del asunto, del problema o de la cuestión, tiene que ver con la combinación, o sea, la interrelación que existe entre las cooperativas, la innovación socioecológica y el sistema socioecológico. Y como veis, el sistema se parte de la base de que el sistema socioecológico es insostenible, social y medioambientalmente, como hemos explicado. Y ahí es donde intervienen las cooperativas. Las cooperativas, a través de su gobernanza democrática, su educación e información, su preocupación por la comunidad, el reparto de beneficios limitados, la intercooperación, todo esto sale de los principios cooperativos, promueven una innovación social, innovación ecológica, que sea transformadora y, como consecuencia de ello, las cooperativas pueden influir en el cambio de las estructuras y relaciones de poder, fundamental, como hemos comentado, también en el papel que desempeñan las instituciones formales e informales dentro de un sistema y también influyen con el tipo de actividades que desarrollan, ¿no? Que sean actividades que tengan mucho más en cuenta esa relación entre la naturaleza y el ser humano y donde los objetivos sociales y medioambientales están al menos al mismo nivel que determinados objetivos económicos, de manera que la maximización de beneficio queda excluida de todo esto y, por tanto, se puede producir una transformación del sistema socioecológico hacia una mayor justicia social y medioambiental.
Y hay muchos ejemplos de que las cooperativas pueden llevar a cabo esa transformación. Muchos ejemplos, nosotros hemos hecho un sondeo a nivel internacional de distintos proyectos cooperativistas para ver que todo esto es posible, que esto no es algo que se queda aquí en la mera teoría. Existen muchos ejemplos de cooperativas en todos los países del mundo que están llevando a cabo, poniendo su granito de arena en esta transformación socioecológica y que están intentando que haya una mayor justicia social y ambiental. En España las cooperativas tienen un peso importante. Es verdad que no son tan importantes su participación en la economía nacional como el caso de las sociedades anónimas, limitadas a las sociedades mercantiles en general. Pero no es nada desdeñable el peso que empiezan a tener, porque cada vez hay más gente preocupada por sus comunidades, preocupada por qué está sucediendo con el sistema socioecológico y por tanto están creciendo. Ya el impacto aquí en España empieza a ser relevante y cada vez hay cooperativas de más tipo, cooperativas, ya sabéis, las cooperativas no solamente están las cooperativas agrarias, están las cooperativas de trabajadores, están las cooperativas de vivienda, las cooperativas de crédito, las cooperativas de consumo. Existen cooperativas de muy diversos tipos. A continuación, mi compañera Lidia va a plantear 4 ejemplos de cooperativas de distintos tipos que están contribuyendo a esa transformación socioecológica y donde se pone de manifiesto que ese cambio hacia mejor del sistema socioecológico es posible y es posible en parte gracias a estas organizaciones de economía social. Y le paso la palabra a mi compañera Lidia. Gracias, Javier. Voy a compartir yo la presentación. Javier, deja tú de compartir si quieres y yo... Vale, sí, un momentito. Vale, Eh, a ver, ya lo dejas de compartir. anda. Vale. Espera, porque yo... Un segundito. Vale, la dejo así. Bueno, ¿qué vamos a ver ahora? Vamos a ver 4 casos de cooperativas a nivel internacional relacionadas con el movimiento cooperativo, donde surgen debido a que hay cierta problemática social que hacen de alguna forma o de alguna manera hacen que el sistema socioecológico sea insostenible, bien socialmente o bien medioambientalmente. Actúan a través de la innovación socioecológica transformadora, contribuyendo a un nuevo sistema socioecológico. Para poder, como bien ha dicho Javier, para poder hablar de la transformación socioecológica, ese nuevo sistema socioecológico debe ser más justo y sostenible. Si no hablamos de un sistema mejor que el anterior, desde el punto de vista social y medioambiental, no podemos hablar de transformación socioecológica. Bien, el primer caso es el de las cooperativas de vivienda para mujeres en Canadá. Este movimiento, bueno, surge de un movimiento de cooperativas de vivienda por problemas de acceso a la vivienda en los años 80 y además también es un movimiento feminista. ¿Por qué? Pues porque hay ciertos colectivos, mujeres, que están en riesgo de exclusión. Estas mujeres pues, son madres adolescentes, son inmigrantes y refugiadas o víctimas de violencia de género. Se crea una cooperativa de vivienda para dar acceso, servicio de vivienda a estas mujeres. 2 cosas interesantes aquí. Bueno, pues la primera es que como cooperativa las propias mujeres son socias y participan activamente en la gestión de estas viviendas, toman las decisiones de manera democrática, por un lado. Y por otro lado, además de recibir ese servicio de vivienda, de tener acceso a la vivienda, pues tienen otros servicios complementarios, como puede ser el cuidado de los menores, si ellas tienen que salir a trabajar en un momento dado, o programas de salud mental y bienestar social. Es interesante decir aquí que esto en realidad surge de una colaboración público-privada, porque estas cooperativas de vivienda suelen recibir ayuda o financiación de las administraciones públicas
del gobierno. El gobierno también puede ceder en alguna ocasión terrenos para construir esas viviendas o en determinadas ocasiones también lo que hace es que esos programas de salud mental están impulsados por el propio sector público, con lo cual este éxito de la iniciativa es gracias a esa colaboración público-privada. Interesante aquí también, bueno, pues que podemos decir que ha evolucionado de unos objetivos sociales o más puros sociales, ¿no? Como es esa falta de vivienda o dificultad para acceder a una vivienda, hacia otros centrados, por ejemplo, en el empoderamiento de la mujer. Y en este sentido podemos establecer que esas cooperativas de vivienda influyen en uno de los elementos fundamentales de las transformaciones socioecológicas que son necesarios para lograr nuevos sistemas más justos y sostenibles, que son las modificaciones en las estructuras de poder, buscando pues, una gobernanza más colectiva o compartida, ¿no? Dándole más protagonismo a la propia comunidad local. Un segundo caso es la Unión de Cooperativas de Productores de Café de Oromia. Oromia es una región de Etiopía. Bueno, en realidad es una cooperativa de segundo grado que surge en el año 1999 porque es la unión de una serie de cooperativas de pequeños productores de café de la región de Oromia. En concreto, está formada por 407 cooperativas e implica un total de 557.000 personas agricultoras. Esto surge, o el desencadenante por el que surge esta cooperativa de segundo grado, es porque, claro, las personas agricultoras estaban cansadas de enfrentarse pues, a las grandes multinacionales, a los precios injustos del mercado y tenían muchas dificultades en ocasiones para cubrir los costes, ¿no? Por lo tanto, el objetivo primordial por el que se crea esto es mejorar la calidad de vida de las personas del sector agrícola del café. Gracias a esta cooperativa de segundo grado, además, estas personas agricultoras reciben formación, asesoramiento, información del mercado constante, les ha permitido modernizar también el propio sector, ayudándoles con la financiación, ¿no? Para esa modernización. Se han promovido canales de venta de comercio justo, por esos productos se paga un precio justo. Y aquí, pues una cosa interesante es que esas personas socias que pertenecen a esta cooperativa reciben el 70% de los beneficios y el resto, ese 30%, lo que hace es reinvertirlo en la comunidad en proyectos sociales comunitarios, pues, por ejemplo, construyendo escuelas o centros de salud, ¿no? Por tanto, aquí el resultado es una mejora de calidad de vida de esas personas agricultoras, pero también de las personas del entorno, de la propia familia, ¿no? A través de las escuelas, de los centros de salud, de la reinversión, el empoderamiento de las personas agricultoras también, ¿no? Tienen más poder de negociación en el mercado. Además, ha contribuido a esa difusión de los principios del comercio justo y al ser comercio justo, bueno, pues podemos decir también que están contribuyendo de alguna manera a la sostenibilidad ambiental, además de la social que hemos estado comentando. Un tercer caso es de las cooperativas de turbinas eólicas de Dinamarca. El contexto en el que surge, que es el año 70, por un lado, tenemos una crisis del petróleo, se había manifestado que la excesiva dependencia del exterior en cuanto a la energía, pues nos había llevado a una crisis muy importante con mucha repercusión social, con altas tasas de desempleo que no hizo más que aumentar la pobreza, la desigualdad, etcétera. Eso por un lado. Y por otro lado, también surgió en este contexto un movimiento social contra la energía nuclear y a favor de la energía renovable. En este contexto es cuando las comunidades se organizan y montan cooperativas energéticas, en concreto de turbinas eólicas, construyendo sus propios generadores. Las turbinas son propiedad de la cooperativa, por lo tanto aquí lo que tenemos también es una autogestión, autoorganización, más una gobernanza colectiva compartida entre la propia comunidad local. Aquí también destaca cómo el Estado apoyó esta iniciativa o sigue apoyando esta iniciativa, bien a través de financiación o, una cosa que es muy importante, estableciendo marcos legales apropiados, adecuados para que estas cooperativas puedan funcionar. ¿Por qué? Porque además de
generar su propia energía. El resto, lo que no necesitan, lo que no consumen, lo venden a la red pública, ¿vale? Entonces, digamos que el gobierno ha facilitado pues, esos marcos legales para que puedan vender ese exceso de energía que a su vez les ha hecho obtener beneficios y reinvertir también esos beneficios en la comunidad local con proyectos comunitarios y locales, ¿no? Por tanto, ¿qué beneficios tiene esto para la comunidad local, ¿no? ¿Cómo está contribuyendo a un sistema socioecológico más justo? Bueno, pues acceso a la energía reduciendo la dependencia externa, lo que es la democratización de la energía, lo que comentaba antes de esa venta de excedentes, que permite reinvertir en proyectos comunitarios, guarderías, por ejemplo. Al mismo tiempo, se está logrando reducir las emisiones de CO2, con lo cual tenemos ahí también cierto carácter de sostenibilidad medioambiental y bueno, al ser también una acción colectiva, ¿no? Es un empoderamiento ciudadano que permite, pues, por así decirlo, hacer frente a esa presión de las grandes multinacionales y de las grandes empresas energéticas que existen en la actualidad. Por lo tanto, ¿a qué ha contribuido todo esto, además de esa democratización de la energía? Bueno, pues ese refuerzo del sentimiento de colectividad y esa acción social, ¿no? Y el último caso, este cuarto caso, es un caso muy interesante porque es un proyecto internacional que no está vigente en la actualidad, sino que funcionó entre el 2002 y el 2006, en concreto en países africanos. Ahí participaron Kenia, Ruanda, Tanzania y Uganda. Y una cosa interesante también es que es la diversidad de actores que participaron en este proyecto. Bueno, pues tenemos los sindicatos nacionales de estos países, tenemos cooperativas en estos países también, la Organización Internacional del Trabajo y los propios gobiernos nacionales a través de sus diferentes ministerios competentes para ello, ¿no? Ahora veremos cómo funciona porque esto es un proyecto internacional, pero dentro de este gran proyecto hay proyectos locales, se subdivide en varios proyectos locales. Aquí traemos dos casos. ¿Cuál es el objetivo de este proyecto internacional? Bueno, el primero de ellos era luchar contra la economía informal. ¿Por qué? Pues porque la economía informal merma la calidad de vida, ¿no? De alguna manera de las personas trabajadoras. Entonces, lo que se pretendía era fortalecer, bueno, digamos que acabar con esa economía informal a través de la cooperativa, intentando eh, impulsar el movimiento cooperativo y que esas personas puedan salir de la economía informal y fortaleciendo la capacidad de los sindicatos también para luchar contra esa economía informal, por un lado, y por supuesto vamos a mejorar las condiciones de vida y de trabajo de esas personas trabajadoras, pero sobre todo en las zonas rurales. Es, por tanto, una colaboración estructurada y planificada entre lo que es el movimiento sindical y el cooperativo, de ahí el nombre, el sindico, y principalmente Sindico, que es el núcleo, ¿no? de todo este proyecto, lo que hace de alguna manera es de proveer financiación. Y ahora veremos un par de ejemplos. Se estima que este proyecto ha logrado organizar en ese periodo a un total de 7.000 personas trabajadoras, con lo cual ha tenido un impacto bastante significativo. Como ejemplo, bueno, tenemos uno primero, que es en el mercado de Gikomba, que está en Nairobi, en Kenia. En ese mercado lo que se hizo es formar una cooperativa entre las personas trabajadoras del mercado de ahorro y crédito para financiar pues, las necesidades que pudieran tener en algún momento y construyeron además baños públicos, por ejemplo, pusieron en marcha un comedor. Todo eso pues, generó de alguna manera ingresos y empleos en la comunidad local, ¿no? Una iniciativa clave ahí, por ejemplo, que no tenía en el mercado era un servicio básico de higiene para comerciantes, especialmente para mujeres, simplemente poner baños. Y eso se financiaba a través de este proyecto de Síndico. Otro segundo caso aquí, pues los conductores de mototaxi de Asetamorwa en Ruanda, que Asetamorwa ya era en sí una cooperativa, es decir, de hecho ya estaba funcionando desde el año 1994. No obstante, lo que hizo este proyecto síndico fue reforzar la cooperativa y suplir ciertas debilidades que tenía, ¿no? Esos conductores de mototaxi, la mayoría, por ejemplo, no tenían
la propiedad de la motocicleta, entonces lo que se hizo fue una compra colectiva de motos, ¿no? De hecho, 57 miembros de la cooperativa lograron tener moto propia. Antes de esto, pues tenían que alquilarla. Se montó también una cooperativa de ahorro y crédito para facilitar la financiación entre las personas trabajadoras de esta cooperativa. Y bueno, además se proveía a las personas de uniformes, se les daba formación vial, tenían taller mecánico, compraban combustible. Como tenían mayor poder de negociación, pues tenían acceso a ese combustible a precios mucho más asequibles. Esto es un tema muy interesante porque en realidad esta cooperativa es al mismo tiempo un sindicato, es decir, esta organización opera no solo como cooperativa, sino también como un sindicato. Entonces, es un híbrido, por así decirlo, ¿no? Que responde muy bien a cuál es el objetivo que tenía este proyecto internacional que es Síndico. Bueno, estos son dos ejemplos que en realidad, fijaos, ¿no? Con iniciativas muy sencillas, al final acaban teniendo en el territorio local impactos muy significativos. Bien. En resumen, ¿no? Viendo estos 4 casos, cómo cada uno de ellos ha contribuido y contribuye a un nuevo sistema socioecológico. Bueno, en primer lugar, la cooperativa de mujeres, por ejemplo, tiene un desencadenante, un elemento inicial que lleva a establecer esa cooperativa de mujeres, que es la exclusión social que sufren, las dificultades que tienen de acceso a la vivienda, es decir, el desencadenante en este caso, esto que hemos comentado, además de la discriminación de mujeres. Y la cooperativa lo que hace es contribuir, por un lado, dando servicios de vivienda, cubriendo y supliendo esa necesidad, pero también empoderando a la mujer. Con lo cual, y además como esa cooperativa es el resultado también de una alianza público-privada, pues estamos o está contribuyendo en este caso a una nueva gobernanza, ¿no? Podemos decir que a un sistema social más justo. En el caso de las cooperativas de agricultores en Etiopía, surge, bueno, por un reparto de beneficios injustos, por precios injustos que reciben las personas agricultoras. Lo que hace esa cooperativa es de alguna forma modificar esa estructura económica y social que existía. ¿Cómo? Mejorando la calidad de vida de las personas agricultoras por un lado y luego a través del comercio justo y la sostenibilidad ambiental, dando lugar a un sistema socioeconómico más justo. En el caso de la cooperativa energética en Dinamarca, partimos de una insostenibilidad ambiental, en ese sistema que considera ese colectivo que es insostenible medioambientalmente, montan esa cooperativa, esa comunidad energética, y lo que hace es establecer una nueva estructura económica social. Bueno, tienen acceso a la energía con precios más justos y un reparto más justo de beneficios a la sociedad civil. Es decir, ese beneficio extra por la energía o por el excedente, por lo que les sobra y venden a la red, pues lo reinvierten en la comunidad local. Aquí hablamos también de una nueva gobernanza, o sea, esa forma de organizarse y de hacer frente pues, a los grandes lobbies energéticos, pues también da lugar a una nueva gobernanza, ¿no? Tenemos también mayor sostenibilidad, se logra reducir las emisiones de CO2 con la energía renovable y el resultado es un sistema socioeconómico y medioambiental más justo que el que había antes, ¿no? Y bueno, en el último de síndico partimos de unas malas condiciones laborales en general, por el tema de la economía informal, cambia esas estructuras económicas y sociales, mejorando las condiciones de vida de esas personas trabajadoras que se ven beneficiados por los proyectos locales de síndicos. De nuevo, tenemos una nueva gobernanza. Aquí la colaboración público-privada ha sido imprescindible también y en este caso pues también tenemos un sistema socioeconómico más justo. Y en conclusión, ¿qué podemos considerar viendo todo esto? Bueno, primero, para lograr la transformación socioecológica necesitamos cambios sistémicos en las estructuras establecidas y es clave que ese cambio se produzca en las instituciones formales e informales, en la gobernanza, en cómo se toman las decisiones en los sistemas socioecológicos. Estos cambios
sea, que partimos de un sistema socioecológico con una serie de elementos que se consideran que no son sostenibles, que son injustos desde el punto de vista social. Queremos llegar a un nuevo sistema socioecológico. En medio tenemos, o en ese proceso tenemos la transformación socioecológica, pero para poder hablar de una transformación socioecológica es necesario que el nuevo sistema sea más justo y sostenible. Y esto es muy importante, ¿vale? En segundo lugar, pues hemos puesto de manifiesto que las cooperativas tienen capacidad para alterar esos elementos de las estructuras que forman parte de los sistemas socioecológicos donde algo no funciona, ¿vale? En concreto, a través de lo que hemos comentado, que es la innovación socioecológica transformadora. Estos casos que hemos presentado aquí, pues ponen de manifiesto que realmente esas cooperativas contribuyen o forman parte o impulsan de alguna manera esos modelos sociales más justos y sostenibles. ¿Vale? Ahora bien, una cosa sí es importante. Cuando hablamos de un sistema socioecológico, estamos hablando de una serie de elementos interrelacionados, ¿no? Que bien ha explicado Javier. En fin, es un sistema muy complejo, ¿vale? Y tenemos que ser pragmáticos en este sentido. ¿Por qué? Porque las cooperativas, si bien es cierto que pueden contribuir a alcanzar nuevos sistemas socioecológicos más justos y sostenibles, no lo pueden hacer por sí solas, ¿vale? Es decir, ¿tienen potencial para participar en esa transición? Sí. Pueden provocar sistemas de cambios, los cambios sistémicos, perdón, que son requeridos. No obstante, se requiere pues, de una cooperación o una participación integral de todos los agentes o todos los elementos que están implicados en el sistema socioecológico para lograr esa cooperación. Tanto esa cooperación como ese cambio es imprescindible la participación del sector público, el apoyo institucional, que tiene pues, herramientas adecuadas y apropiadas que pueden hacer que lleguen esos nuevos sistemas socioeconómicos. ¿Vale? Y bueno, por mi parte es todo y muchas gracias. Y estamos aquí para responder a cualquier duda o sugerencia que tengáis. Muy bien, muchas gracias Lidia, muchas gracias Javier. Bueno, pues abrimos un poquito el foro, no tenemos demasiado tiempo, pero un par de preguntas yo creo que nos da, ¿no? A ver, ¿alguna cuestión? Creo que María había levantado la mano. ¿O era Sí, primero quiero agradecer por la presentación. Eh, Me gustó muchísimo conocer, ¿no? La relación y cómo ustedes han planteado los casos también. Eh, Solo quisiera pedir así, ¿no? Algunas palabras precisamente de lo último, ¿no? Que ha mencionado Lidia, ¿no? Que tiene el potencial, pero requiere de un marco institucional, requiere, ¿no? De condiciones para poder cumplir, ¿no? Este potencial. ¿Y cuáles serían las mayores dificultades que hoy enfrentan, ¿no? Estas cooperativas que tienen este tipo de misión para poder efectivamente funcionar y no solo funcionar, crecer y multiplicarse? Tal vez esa pregunta es muy amplia. Yo diría en España, por ejemplo, ¿no? O en algún país concreto en Europa. ¿Cómo va eso, no? ¿Hay un incremento de estas cooperativas o cuáles serían los principales desafíos que enfrentan hoy? Bueno, gracias por la pregunta, Fernanda. Bueno, en primer lugar, las, matizo, ¿vale? Las cooperativas no tienen el potencial, o sea, todo el potencial que se necesita para lograr la transformación socioecológica. Tienen potencial para contribuir, ¿vale? Pero las cooperativas están inmersas dentro de ese sistema donde interactúan una serie de elementos, de agentes, de actores, y es un actor más. Hay territorios, países, regiones del mundo donde las cooperativas están más afectadas en los sistemas económicos, tienen marcos legales más adecuados y otras en los que no, ¿vale? En el caso de España en particular, ¿verdad? Hablando de la economía social en general, se han hecho muchísimos avances desde el punto de vista institucional, ¿vale? Es decir, yo creo que la pregunta de por qué no conseguimos lograr
cambios o sistemas o nuevos sistemas socioecológicos a través de esa transformación no es tanto por el hecho de las cooperativas en sí, porque no tengamos marcos adecuados, sino por cómo funciona el resto. Es decir, ahí, bueno, hay mucho, todos sabemos que hay una gran cantidad de intereses económicos y hay lobbies que son con mucho poder de negociación, más poder incluso que los gobiernos, y que están poniendo esas trabas y esos límites para que se pueda lograr esa transformación socioecológica que se requiere y se necesita, ¿vale? Entonces, claro, yo no pondría tanto el foco en las debilidades de las cooperativas, que la tienen y la pueden tener, como en todo el conjunto o en todo el sistema de esos actores y elementos que están interrelacionados, ¿sabes? Entre los diferentes actores, instituciones y la propia naturaleza, ¿no? Que bien explicaba Javier al principio. No sé si he respondido, Fernanda, no sé si Javier, mi compañero, quiere responder o matizar o dar Bueno, alguna yo sugerencia. podría añadir, efectivamente, es que tendré que las cooperativas por sí solas aseguren la transformación socioecológica, pues pueden contribuir, ¿no? Hoy por hoy tienen un peso, en un país como España, tiene un peso relativamente pequeño si lo comparamos con las sociedades mercantiles. El apoyo institucional es muy importante. También lo que se puede hacer es el sistema educativo, porque hay un problema de que cómo se concibe el sistema económico. Porque claro, para crear cooperativas hay que tener también una visión distinta de cómo es el sistema económico. Y desde la perspectiva del sistema educativo se puede hacer mucho, porque una de las cuestiones que observamos, por ejemplo, en las facultades de económica, es la formación que tienen nuestros alumnos. No, aquí tal vez se les convence de que el sistema capitalista solamente está formado por empresas mercantiles y que no hay otra posibilidad ni otras alternativas, que lo importante es la maximización de beneficios y bueno, entonces desde la perspectiva educativa se puede hacer mucho. Nosotros desde la universidad tenemos una importante función que cumplir para contribuir a difundir precisamente la labor de las cooperativas y para animar a los alumnos a que se interesen por este tipo de iniciativas. Entonces, es importante porque si no intentamos de alguna manera dar una visión distinta de cómo el funcionamiento económico, una visión distinta de lo que es el sistema empresarial, ¿no? Si nos quedamos solo en el hecho de que la única manera de emprender, yo que me he dedicado a estudiar emprendimiento y demás, el emprender, pues resulta que es a través de sociedades mercantiles, pues entonces ahí tenemos un gran problema, que es la formación que se da claro, a todo esto no solamente en las universidades, también el sistema económico, el sistema político, todo el sistema social influye en esta visión del sistema, ¿no? Y claro, la visión donde lo importante es competir, lo importante es maximizar, es el individualismo, todo esto, estos valores que cada vez pues se están difundiendo más, luchar contra eso es complicado, ¿no? Es complicado pero desde el sistema educativo yo creo que los que nos dedicamos a esto tenemos una gran responsabilidad para... Nosotros tenemos en Sevilla la Cátedra de Economía Social, donde precisamente uno de los objetivos es difundir los valores de la economía social y de las cooperativas en particular, ¿no? Entonces, desde la universidad se pueden hacer muchas cosas, también desde las primeras etapas del sistema educativo. Lo que pasa es que aquí ya chocamos con los intereses políticos, como ha dicho Lidia, intereses políticos, económicos, que siempre van a intentar frenar todo esto, ¿no? Porque no interesa que haya un sistema que se considere alternativo. Lo vemos incluso a la hora en el tema de investigación, cuando se tratan de publicar artículos de investigación sobre el mundo de las cooperativas, de la economía social en general, hay menos revistas interesadas en estos asuntos, menos revistas especializadas, hay menos... es decir, falta un mayor ecosistema, ¿no? Un mayor ecosistema vinculado a la economía social donde distintos actores apoyen todo esto, ¿no? Entonces, es complicado, ¿no? Pero es complicado, pero a pesar de todo, está creciendo. Por lo menos las cooperativas en España está habiendo un crecimiento poco a poco, paso a paso, y lo que no podemos pretender es cambiar esto en 2 días, porque el sistema
capitalista no va a cambiar en 2 días, ¿no? Pero yo, dentro de cabe, soy optimista. Cada vez hay más gente joven que se interesa por estos asuntos y más allá de los problemas institucionales y demás, yo creo que se va abriendo paso el mundo de las cooperativas con esa visión transformadora, ¿no? Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna última cuestión? ¿No? Bueno, yo, si nadie tiene, voy a plantear yo la última, muy rápidamente. Era el tema, una de las cuestiones que iba a plantear, el tema de la formación, que como ya la ha comentado Javier, no voy a tocar. Y la otra es preguntaros sobre vuestra opinión acerca del panorama actual, ¿no? En tanto y en cuanto estamos viviendo, ¿no? Parece que es un proceso de vuelta atrás en cuanto a los valores en los que están basados los sistemas, ¿no? Con todo lo que está pasando en Estados Unidos. Eh, Podríamos hablar de dos, al igual que existe, ¿no? En el tema de la empresa social existen dos escuelas, ¿no? La escuela anglosajona, la escuela europea, ¿no? La escuela europea más inclusiva, más tal. Eh, Basándonos en el panorama actual, podremos hablar de dos posturas enfrentadas en cuanto a la transformación socioecológica. No sé si me explico. Eh, Dos posturas, ¿te refieres a lo que sucede en Estados Unidos y lo que aquí en Europa? Exactamente, ¿no? Porque aquí como que hay muchas iniciativas, muchas políticas, ¿no? Para esa la innovación social, para ir un poco en ese sentido de la transformación socioecológica, mientras que estamos viendo. Europa siempre ha sido bastante distinto a Estados Unidos en la cuestión del movimiento cooperativista. Allí, pues, siempre el capitalismo está muy arraigado, es distinto, pero bueno, también existe una actividad filantrópica muy importante en Estados Unidos. El tercer sector es relevante. Pero claro, ellos, la escuela de empresa social norteamericana es más, tira más hacia ese individualismo, ¿no? Estaría ahí el emprendedor social individual que trata de cambiar las cosas a través de su actividad innovadora y demás, ¿no? Como la red Ashoka y todo esto. Pero aquí en Europa también está habiendo una reacción, ¿eh? No es solamente exclusivo de Estados Unidos, esa actitud reaccionaria y demás la vemos aquí. Pero es que la historia no es lineal. Yo, pero yo soy optimista porque siempre en el largo plazo las cosas pueden mejorar, ¿no? Si observamos la historia de Europa en los últimos 2 siglos, ha habido avances. Lo que pasa es que no son, la tendencia es a avances positivos, pero no ha sido siempre continua la línea ascendente, ¿no? Ahora mismo estamos en un momento de mucha reacción, ¿no? Mucha reacción contra lo que había y eso perjudica al movimiento cooperativista, ¿no? Porque esa actividad reaccionaria yo creo que perjudica al movimiento cooperativista y ahonda en las contradicciones del sistema, como el negacionismo medioambiental, ensalzar el individualismo todavía más. Las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial puede que profundicen en todo esto, ¿no? Eh, no lo sé, pero yo soy relativamente optimista. Lo que no sabemos es si este movimiento reaccionario nos va a llevar a una hecatombe social de tal dimensiones que todos salgamos perdiendo, ¿no? Pero como sucedió en los años 30, ¿no? Pues ahí esa gran catarsis, la guerra, la Segunda Guerra Mundial y luego de nuevo otra vez se volvió a resurgir, ¿no? No sé si tenemos que llegar a ese extremo, pero bueno, yo soy relativamente optimista que al final todo esto tiene que llegar a algún sitio, ¿no? Todo esto, este sistema cooperativista que se está implantando de Europa, en cierto sentido en otros lugares, esto no puede caer en saco roto. Esto poco a poco está filtrándose hacia la sociedad, pero claro, no podemos esperar que todo se haga en poco tiempo, ¿no? Al fin y al cabo, ¿qué Ujú, son 50 años en la historia de la humanidad? Eso no es nada. ujú. Entonces, yo creo que a lo mejor nosotros no vemos esa gran transformación, pero yo creo que se producirá en el medio y largo plazo. Gracias, Javier. Lidia, ¿tú quieres añadir alguna cosa? Nada, estoy totalmente de acuerdo con Javier. Luego también, simplemente por añadir algo más, el hecho de que pues, el movimiento cooperativo, la empresa social y demás se vea
de forma diferente, ¿no? Se conciba de forma diferente en cada parte o región del mundo, también responde a las propias necesidades que tiene esa región, ¿no? Con lo cual, pues, más que verlo como una limitación para seguir avanzando en el cooperativismo, pues que el cooperativismo es eso, el cooperativismo está arraigado a los territorios donde surge y es normal que se conciba de forma diferente allí donde surge, ¿no? Bueno, y nada más, lo que quería añadir. Muy bien, pues muchas gracias. Hemos agotado el tiempo, así que agradecemos la participación de Lidia y Javier. Muy interesante todo lo que nos habéis contado. Y nada, esperamos que haya muchas visitas a este vídeo y tenga mayor impacto, ¿no? Todas estas cuestiones. Así que nada, muchas gracias a toda la comunidad PAES y EMEC. Cuando tú quieras, pues damos por cerrada la sesión. Pues nada, la damos por cerrada. Muchas gracias a todos. Ha sido muy interesante también a nivel de reflexión geopolítica y de las altas instancias, ¿no? Como bien Javier al principio apuntaba, ¿no? De qué desigualdad existe y cómo al final eso nos lleva también a sentirnos, ¿no? Fragmentados, pequeños y bueno, habrá que hacer algo, habrá que idear algo. Pero bueno. Muchísimas gracias y bueno, en breves días estará subida este vídeo para que lo podáis compartir también, ¿vale? Os animo a que os suscribáis si no habéis suscrito ya al portal y bueno, buenas tardes y buenos días, dependiendo de dónde nos veáis y nos vemos pronto en la próxima. Chao, chao. Muchas Gracias, gracias. hasta luego. Chao, gracias.